Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo y su hora de don Álvaro. Todos los días, Gobierno de la tarde, 6 a 7 de la noche, por la Z101. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Yo también, José Luis Mendoza, quiero destacar un poco la importancia de la puesta ayer en servicio de esta obra sumamente importante, tan esperada, como es la circunvalación de Asua. Una obra que tenía ya un buen tiempo en ejecución, viene de la pasada administración. La pasada administración informó que la había dejado en un 70% en su ejecución, pero decían el presidente de la República y el ministro de Obras Públicas, presidente Luis Abinader, y el ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión, que realmente encontraron la obra en un 30% de ejecución. Sea un 30 o sea un 70, yo creo que lo importante es que finalmente ya usted no tiene que entrar a Asua para pasar cuando usted se dirige hacia la región sur del país. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Una obra de alrededor de 13.5 kilómetros de longitud. Dicen los informes que costó unos 5.000 millones de pesos. Pero la verdad es que el sur se pone ahora un poquito más cerca. Una de las cosas que uno pensaba cuando tenía que viajar al sur era la odisea de cruzar primero por Baní y luego por Asua. Cuando usted lograba cruzar Asua, entonces ya usted se sentía o se siente, porque todavía hay mucha gente que van a continuar utilizando la vía tradicional hasta que luego nos acostumbremos a utilizar la circunvalación. Pero luego que usted cruza Asua, ya usted se siente como en libertad, como que va a avanzar en la carretera. Entonces, terminada esta obra, y como dijo el presidente en Pedernales cuando le preguntamos sobre la circunvalación de Baní, que dijo que para finales de este año 2023 estaríamos también mirando la puesta en servicio de la circunvalación de Baní. Yo creo que el sur estará mucho mejor comunicado, será más fácil viajar al sur y eso va a incentivar a que la gente viaje al sur con mayor regularidad, porque la verdad que cruzar Baní, cruzar Asua, ha retrasado mucho el viaje hacia esa zona del país que sobre todo necesita también de este tipo de obras para el esperado y reclamado desarrollo del sur, que parece que definitivamente con estas vías de comunicación y lo que está ocurriendo desde Barahona hasta Pedernales, ese desarrollo y esa esperada comunicación efectiva en la región sur comienza a hacerse realidad. Ojalá y se termine dentro del plazo establecido por el presidente la circunvalación de Baní, pero mientras tanto hay que saludar la puesta en servicio de la circunvalación de Asua. Yo creo que vías de comunicación es lo primero que necesita una región y eso usted lo puede ver, por ejemplo, la región este del país. Yo creo que lo más importante que ha pasado en la región este del país es la comunicación sumamente importante que existe en esa región y que ha contribuido muchísimo al desarrollo y al crecimiento de la misma. Las circunvalaciones son sumamente importantes. El que quiera entender eso, solamente tiene que ver lo que significa, por ejemplo, la circunvalación de Santiago. Sí. Cruzar antes hacia Puerto Plata era una odisea. Ya hoy usted, antes de entrar a Santiago, se monta en la circunvalación y en 10 minutos usted está cerca de Navarrete. Y en siendo pueblos aledaños de Santiago, ahora se llega más fácil. Comunica a todos los pueblos que están en el camino. Yo, por ejemplo, cuando voy a Gurabo, yo tengo años que no utilizo la vía tradicional, así es, que era la carretera Luperón hacia Gurabo,
porque desde que inauguraron la circunvalación, yo me monto en la circunvalación y salgo en la salida de Gurabo. Qué bien. Y estoy ahí a 3 minutos de donde vive mi familia. Pero también la circunvalación de Santo Domingo, Claro. la circunvalación de la Romana, la del mismo San Pedro de Macorís. Bueno, si tú viajas al este, lo que antes te costaba 4 horas, Sí. ahora se hacen 2 horas y un poquito. No me dejes la de la San Francisco Nagua, José. No, todo, Esa hay que apurarla. todas las circunvalaciones hay que hacerlas, aunque eso afecte de alguna manera la tradicional vida de las poblaciones que quedan en el camino. Todo el mundo sabe que eso afecta un poquito lo que es, por En ejemplo, suma y resta mayor el beneficio. el comercio local, pero en definitiva los beneficios son mayores en términos del desarrollo para la región en sentido general. Así que saludamos la puesta en servicio de la circunvalación de Asua, evento que ocurrió en el día de ayer. Perú, ayer hubo reunión de todo el liderazgo político peruano. La presidenta Dina Boluarte convocó a la Casa de Pizarro, que es como se le llama al Palacio de Gobierno de Perú, convocó a todo el liderazgo político para discutir las posibles alternativas de salida a la crisis político-social que afecta a esa nación desde diciembre del año pasado, 2022, que fue cuando se dieron los eventos en que el presidente Pedro Castillo intentó eliminar el Congreso de ese país y prácticamente establecer un gobierno de facto, y eso resultó en la destitución de Pedro Castillo como presidente, y entonces ascendió a la primera magistratura Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de ese país, pero que ha estado recibiendo en las calles un permanente reclamo de renuncia y renuncia del Congreso como vía principal para solucionar la crisis que vive ese país, que ya ha costado más de 60 vidas en las protestas que se llevan a cabo en las más importantes ciudades y zonas del Perú. Dina Boluarte dijo a la prensa luego de esa reunión que se discutieron todos los temas y que van a continuar hasta lograr ponerse de acuerdo. Ahora, Keiko Fujimori, que es la principal líder opositora del partido Fuerza Popular, participó representando a su partido y dijo a la salida de la reunión que toda solución debía de buscarse sobre la vía de adelantar las elecciones para este año 2023, las elecciones que están supuestas a ocurrir en el año 2026. Adelantarla para este año 2023. Ahora, para adelantar las elecciones al 2023, habría que llevar a cabo una reforma constitucional, porque de otra manera no podría hacerse. La vía más expresa para adelantar esas elecciones sería que Dina Boluarte renuncie, y entonces ahí no es necesario pasar por el requisito de reformar la Constitución para adelantar las elecciones. Ayer no se informó de que ese tema se discutió. Dina Boluarte ha estado renuente a renunciar, pero estamos seguros de que ese tema se discutió ayer, ahí en esa reunión entre el liderazgo político peruano. Así que Keiko Fujimori dejó eso ahí en claro, de que hay que adelantar las elecciones, pero también se refirió a las opiniones que ha dado con respecto a la crisis peruana el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dice Keiko Fujimori que Perú ya eliminó el terrorismo que afectaba a ese país por mucho tiempo y que ahora no quieren tener nada que ver con las opiniones de lo que ella considera terroristas internacionales, como ella cree, ella califica al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ella dijo que le da un fuerte abrazo al pueblo colombiano, pero que rechaza rotundamente los pronunciamientos, dijo ella, de el guerrillero Gustavo Petro. Tanto Petro como Evo Morales, el expresidente de Bolivia, han sido declarados personas no gratas en Perú
en virtud de las opiniones que han emitido favorables a que se restituya en el cargo a Pedro Castillo, que todavía permanece en prisión. Y en el caso de Evo, más allá de sus opinioes, de la supuesta y presunta implicación que tendría con la llegada por la frontera boliviano-peruana, incluso de pertrechos y de materiales que se han utilizado para sabotear vías, entre otras cosas. Así mismo es, José Luis. El caso de Nicaragua, a mí casi no me gusta hablar de Nicaragua, porque lo que está pasando allí es insólito. Y uno ver cómo un pueblo se ha sometido a un régimen de ese tipo, casi no merece ni la opinión de uno. Pero ayer, la semana pasada, hablamos de el destierro de por lo menos 222 presos políticos, a quienes incluso se les despojó de su nacionalidad. Ayer se tomaron medidas contra otros 94 figuras nicaragüenses, entre ellas Sergio Ramírez, el laureado escritor Sergio Ramírez, que fue una de las figuras principales cuando el sandinismo llega al poder, luego de detutanar la dictadura. Si alguien le dio carácter ideológico y democrático al sandinismo fue Sergio Ramírez Mercado, porque Sergio siempre fue un demócrata, pero a propósito de eso, en el día de ayer, el señor Ortega, y yo le decía fuera del aire ahorita, que cuando tú analizas lo de Daniel y lo de Rosario Murillo, se parece mucho a Duvalier. Son dos dictaduras que se asemejan, porque ellos no solamente han subyugado a su pueblo en base a represión, sino a una serie de miticidades y de mitos mágicos religiosos. Y si tú vas a Nicaragua, todo el mundo conoce a Rosario como la bruja. O sea, y en base a eso, bueno, pues ayer el presidente, el dictador Ortega, y puedo decirle dictador porque yo luché contra una dictadura, y lo que está aplicando es la misma dictadura que aplicó Somoza, tal vez peor. Dice, aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República. Ya. En verdad así es copresidenta de la República. Vamos a tener que modificar la Constitución para hacer alguna reforma para otorgarle esa posición a la compañera Rosario Murillo. Hacer alguna modificación. O sea, vamos a modificar la Constitución en Nicaragua para colocar la figura de copresidenta de Rosario Murillo para convertirla a ella en heredera al trono de la dinastía Ortega. La verdad es que lo de Nicaragua casi no es ni analizable. Sergio Ramírez fue parte de la primera junta de gobierno que se estableció cuando el sandinismo llega al poder. 79. Hoy está exiliado en España, pero ahora también le han despojado de la nacionalidad. Y se le han confiscado todos los bienes, absolutamente. Todo, cualquier bien que puedan tener en Nicaragua queda confiscado, además de sus derechos civiles y políticos inhabilitados de manera perpetua para aspirar a cargos públicos y políticos en ese país. La verdad que es indescriptible lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y quiero terminar brevemente con la sentencia ayer, 10 cadenas perpetuas consecutivas para Peyton Gendro, el joven supremacista blanco que mató a 10 personas negras en Buffalo, Nueva York. Eso ocurrió en mayo del año 2022. Fue un juicio rápido porque él se declaró culpable. Ayer emitió un comunicado, leyó un mensaje de arrepentimiento, pero la jueza le dijo, no puede haber piedad para usted, ni comprensión, ni segundas oportunidades. Lo que usted cometió fue un crimen de odio y lo que hoy tenemos para usted es lo siguiente: 10 cadenas perpetuas. El caso para él no se cierra ahí, porque eso fue en Nueva York, donde no hay pena de muerte, pero todavía por haber sido un crimen de odio, él tiene en su contra 27 cargos federales, y esto sí podría acarrearle en el futuro, cuando sea enjuiciado por esos cargos, por crímenes de odio sobre todo, eso podría acarrearle desde el punto de vista federal una condena de pena de muerte. Llévatelo, Cundo.